Omahuaco es un emprendimiento para la construcción y comercialización de deshidratadores eólicos solares, con el objeto de dar valor agregado a productos fruto y hortícolas de descarte y con el fin de generar puestos de trabajo en egresados de escuelas agrotécnicas. El proyecto busca entregarle a los productores agrícolas herramientas para darle valor agregado a su cosecha de descarte. El noroeste argentino representa el 35% de la pobreza en la República Argentina. Más del 20% de su población se dedican a la producción agrícola. Son productores minifundistas con menos de 1 hectárea y con más de un 20% de descarte en su producción. El producto deshidratado representa un menor volumen, ya que al no contener agua reduce en su tamaño y en peso. Esto favorece a la logística y el transporte de su venta. Los insumos y las materias primas para el armado del deshidratador son de bajo costo y son reciclables, en base a un tacho de 200 litros de la industria de los jugos y de los agroalimentos de Ledesma. Es un tacho de 200 litros que no fue utilizado con productos abrasivos o nocivos. Y logran un costo de 1.750 pesos por cada equipo y estamos buscando alcanzar el mercado con un valor de 7.000 pesos. El producto va a tener una devolución en el modo de responsabilidad social empresaria hacia la comunidad con un 15% de las ganancias. Y ese porcentaje se utilizará en capacitaciones, en prácticas laborales, en las escuelas agrotécnicas, en donde los beneficiarios son los egresados de la escuela técnica que tienen una posibilidad de trabajo. Lo que busca el proyecto es el armado de una red entre las escuelas agrotécnicas y los productores minifundistas de la zona. En la región solamente llueven 200 milímetros promedios anuales, tenemos sol el 90% del tiempo y es una energía que está subexplotada y desaprovechada. El producto final de deshidratado se convertirá en barritas de cereales, en galletas, en saborizantes, todos productos para un mercado de un consumidor que busca productos naturales y también a los turistas visitantes de la región con un packaging en donde lo que buscamos es representar culturalmente a la gastronomía andina y la idea es tener una marca de red, una marca matriz, con denominación de origen y que además registre la certificación de calidad, de buenas prácticas de manufactura y de procesos.